Estos días no han sido muy agradables y no es ningún chiste malo que pongo al principio de mis videos, pues hace un par de semanas ocurrió un suceso lamentable para el fútbol mexicano y para el fútbol en general. No pude poner este suceso en mi video pasado porque ya lo tenía preparado, y si lo ponía seguramente el video iba a durar 25 minutos y es algo que no muchos querrían. Así que ya estamos aquí un par de semanitas después con información recapitulada y con todo el suceso ya trascendido para hablar de lo que ocurrió en Querétaro, las sanciones, las consecuencias, un poquito de historia y mucho más. Así que agárrense, comencemos. Seguramente ya muchas personas se enteraron de lo que sucedió hace un par de semanas, pero para los que no, vamos a recapitular un poquito de lo que sucedió en el partido entre Querétaro y Atlas. No hacía falta ser un gran conocedor del fútbol o tampoco hacía falta investigar muchísimo para enterarse de lo sucedido, pero bueno, aquí te lo vamos a contar para que sepas lo que pasó y por qué está siendo tan importante. Hace un par de semanas, exactamente el 5 de marzo, se jugaba el partido entre Querétaro y Atlas con respecto a la jornada 9 del fútbol mexicano en el estadio de la Corregidora, allá en Querétaro. El partido marchaba como cualquier otro, aunque ya habían algunas alarmas desde la tribuna, con ciertos roces, golpes, insultos, etc. Llegó el minuto 62 del partido y lo que parecía un partido común se convirtió en una masacre y en una de las trifulcas más grandes en la historia del fútbol mundial. Todo transcurría muy rápido. El grupo de seguridad del estadio se vio obligado a abrir la entrada al terreno de juego, ya que era inseguro para muchas familias y niños estar en la tribuna, pues aficionados del Querétaro y del Atlas, que son específicamente barras o estos grupos de animación que se están fomentando, pues estaban lastimándose entre ellos y con ellos se llevaban a muchísima gente inocente. Transcurrían los minutos y la hinchada del Querétaro no solo arrasaba salvajemente con la del Atlas, también golpeaban a muchas familias que se vieron acorraladas junto a la barra de los rojinegros. Muchos aficionados del Atlas cuentan que rodearon desde los dos lados del estadio a la barra del Atlas para que no tuvieran escapatoria, y como el partido se jugaba en Querétaro, pues obviamente iban a ser muchos más aficionados de los gallos blancos que de los rojinegros. Pasaba el tiempo y poco a poco la gente iba saliendo del estadio, pues la gente cuenta que se encontraba con imágenes y sucesos muy sensibles mientras trataban de salvar su vida. Que por favor les recomiendo que si van a difundir información o algo acerca de esto, sobre desaparecidos, etc., no pongan las imágenes sensibles, porque es una falta de respeto y pues obviamente pues son imágenes que no muchos quisiéramos ver. La afición del Querétaro arremetió a los de Guadalajara afuera de la cancha, los golpeaban, los pateaban, aplastaban y se burlaban de ellos. Mientras tanto, ningún tipo de autoridad salía a detener estas acciones. Aficionados del Querétaro se tomaban fotos con los jugadores, otros ayudaban a los del Atlas para poder salir a salvo, los jugadores abrieron los vestidores para que mucha más gente pudiera entrar y se pudiera resguardar, y muchas familias agonizadas se escondían para que los queretanos no los vieran. Este acontecimiento es algo que todavía golpea en el fútbol mexicano, pues este acto de vandalismo se ha tratado de contrarrestar con sanciones hacia los dos equipos con ayuda de la Federación Mexicana de Fútbol. Las principales sanciones a estas dos instituciones son, y cito, Querétaro pierde el partido por default con un marcador de 0-3, se elegirá una sede neutral en la que podrá jugar el club como local y se jugará a puerta cerrada. Es decir, van a escoger un estado neutral para que Querétaro pueda jugar, y con ello también se jugará a puerta cerrada. Por ejemplo, en el partido de esta jornada que se jugará este fin de semana, Querétaro jugará como local en Morelos. También tendrán una multa de 1.500.000 pesos, que son alrededor de $70,000 si no mal recuerdo. También el equipo femenil y las fuerzas básicas jugarán a puerta cerrada. La Resistencia, que así se le nombra a la barra del Querétaro, no podrá asistir durante 3 años de local a partidos del Querétaro y 1 de visitante.
El club no será desafiliado, pero la directiva quedará vetada por 5 años de cualquier cargo administrativo en el fútbol mexicano y la franquicia deberá ser vendida en un plazo de máximo 1 año. Las sanciones para el Atlas es que la barra 51, que es la barra que apoya al Fútbol Club Atlas, no podrá asistir a ningún partido de fútbol mexicano durante 6 meses. Y también hubo sanciones para todos los equipos, pues ninguna barra visitante podrá asistir a un partido de fútbol y también todos los aficionados tendrán que identificarse para asistir a un partido de fútbol mexicano. Y también algo que añadiría en este caso es que ya jóvenes menores a 5 años no podrán asistir al estadio por protección y seguridad. Pero esto es algo que ya desafortunadamente apuntaba que iba a suceder, pues distintos antecedentes han dejado claro que se podían tomar acciones sin llegar a este punto. Y para dejarlo claro, vamos a hablar de los principales ejemplos que dictan que esto podía suceder y que terminó como este escándalo de resultado final. El 17 de mayo del 2015, Atlas y Chivas, en una edición más del Clásico Tapatío, disputaban un boleto a la semifinal de la liguilla, donde el equipo del Chepo de la Torre lograba avanzar a las semifinales con un resultado de 4-1, es decir, en favor del Guadalajara. De las Chivas, porque los dos equipos son de Guadalajara. En el partido, aficionados de los rojinegros empezaron a saltar al campo a partir del minuto 58 tras la pésima actuación de su equipo. Primero empezó un aficionado, el típico aficionado jodón, pero después entraron muchos más aficionados y el partido se suspendió porque empezaron las amenazas a los jugadores y al cuerpo técnico. Inclusive el auxiliar de un cuerpo técnico soltó una patada para proteger a los rojinegros. A ese punto llegamos. Bueno, eso es lo que dicen, obviamente tampoco somos ventaneando y vamos a ventilar cualquier cosa que provoque quedar mal a una afición si no es por algo totalmente verídico. Mientras tanto, los jugadores de Chivas pidieron calma y se fueron a los vestidores. 20 minutos después, la policía logró dispersar a la barra del Atlas y así, a partir del minuto 76, se logró reanudar el partido y concluirlo. El Querétaro también ha tenido riñas entre aficionados, pues hace un par de años, en un partido contra el San Luis, con respecto a la jornada 14 del fútbol mexicano, hubo una pelea entre la hinchada del Querétaro y la de San Luis casi al finalizar el encuentro. Este finalizó 2-0 a favor de los Gallos Blancos, así que ya apuntaba a maneras que algo de mayor magnitud sucedería. Lo más irónico es que en este fin de semana volverán a enfrentarse estos dos equipos en un duelo que ya nombran de alto riesgo. Y ya para finalizar con algunos de los ejemplos principales, han habido múltiples riñas entre la afición del América y de los Pumas, pues este encuentro de alto voltaje ha protagonizado peleas desde la grada en Ciudad Universitaria y también en el Estadio Azteca, en donde aventaron un tolete, que es una macana, desde la parte alta del estadio hasta abajo. Estos han sido algunos de los ejemplos más importantes, pero claro que hay una lista gigante de sucesos que también han sucedido y que han pasado desapercibidos. Invasión de la hinchada del Cruz Azul frente al Toluca, riñas entre Monterrey y Tigres por el Clásico Regio, una pelea entre aficionados en el partido de Veracruz contra Tigres en el estadio de Luis Pirata Fuente y más. Lo más irónico de todo esto es que, como ya había mencionado, justamente estos 3 partidos que puse como los ejemplos principales se van a jugar este fin de semana, así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Tras recapitular toda esta información, no pude evitar recordar algo que tenía una similitud tremenda con lo que estaba pasando con las barras del fútbol mexicano, pero en este caso vamos del otro lado del charco, pues en la época de los 80s, Inglaterra se encontraba en uno de sus mejores momentos futbolísticamente hablando, pues equipos como el Liverpool, el Nottingham Forest o el Aston Villa lograban conseguir copas de Europa que los dejaban en lo más alto de la élite del fútbol, pero pasaba problemas sociales muy fuertes a través de un fenómeno social llamado el hooliganismo, en donde muchos jóvenes replicaban una forma de vivir holgazana, violenta y perezosa.
Este movimiento existió desde los años 60, cuando Inglaterra vivía en un proceso de capitalismo y también de una industrialización, en la que la gente encontraba esta forma como un estilo de manifestación. Así pues empezaron a hacer jergas, que para jergas es como, hazte cuenta cómo se identifican unos con otros dentro de los barrios. También se crearon este tipo de formas de vida y crecieron los índices de robos, atracos y batallas que se trasladaron al fútbol. A partir de los años 60, el grupo denominado como hooligans empezó a convertirse en un problema y a partir de los años 80 se salió de control. Los hooligans no distinguían raza, edad, estatus social, estatus económico o religión, solo tenían como objetivo defender al club que amaban. A partir de 1980, estas organizaciones de aficionados en Inglaterra llegaron al tal punto de lastimarse unos con otros dentro y fuera de los estadios, dejando estos 3 ejemplos como los más importantes y los que cambiaron el rumbo de este movimiento social. Para empezar, el incendio en Bradford en 1985. El Bradford City, en su año de ascenso a la segunda división inglesa, tuvo como protagonista un incendio en su ciudad que acabó con 56 personas y dejó a cientos de heridos. También, días después de que el incendio de Bradford ocurriera, Liverpool y Juventus jugaban la final de la Copa de Europa, ahora llamada Champions League, que dejó una de las tragedias más grandes del fútbol inglés cuando aficionados dejaron asfixiados a 39 hinchas italianos, en lo que se conoce como la tragedia de Heysel. Y la más importante, sin lugar a dudas, es la tragedia de Hillsborough en 1989, partido donde se enfrentaba el Liverpool y el Nottingham Forest, cuando hubo una avalancha que dejó a 97 fallecidos. Habían muchísimos más actos de violencia dentro y fuera de los estadios, pero las 3 más importantes son los anteriores. Si quieres saber un poco más de lo que sucedía entre estos grupos y entre estas aficiones, te recomiendo la película que se llama Los Hooligans. Obviamente pues es un poquito sensible por la historia que tratan, pero son aficionados del West Ham que cuidaban y protegían a muerte a sus compañeros, pero sobre todo a su club. Ante estos golpes sociales que ocurrían en muchas ciudades y en un corto tiempo, el gobierno decidió actuar y terminar con este fenómeno, con reglas que provocaron la modernización y la mejoría en la seguridad de los estadios y también que dieron paso al entendimiento de que este era un problema social y político del país y no solo del fútbol. Cito las reglas que pusieron: alejar a la gente que provoca estos actos de por vida. Identificaban a los agresores y los vetaron de por vida de cualquier estadio de fútbol. 2. Multas para cualquier implicado. No solo implicaba a los clubes, también a las empresas que les proporcionaban transporte y más a los hooligans. Gente entrenada y especializada para vigilar a los hooligans como tercer punto, para así tratar de evitar a la policía federal y nacional en los partidos de fútbol y mejor establecer a personal capacitado de los clubes y de la FA. También medidas de seguridad, tecnología, capacidad y mejoría a todos los estadios por parte de la FA, que es la Football Association, que es la que cubre y es la asociación que contiene a todos los clubes profesionales de Inglaterra. También aumento del precio en los boletos. Siguiente punto, implementación de tecnología capaz para grabar, identificar y vigilar a los aficionados. También uso de identificaciones para saber cuáles eran las personas de animación y también los investigaban para ver si no tenían antecedentes penales. La reestructuración en los estadios, que fue un apartado muy importante ya que con esto vinieron la implementación de butacas, accesos, puertas y más. Y ya para finalizar, el financiamiento estatal con créditos a los clubes para que sea posible establecer todo lo anterior.
Así, y con estos principales puntos, pudieron acabar con los hooligans e Inglaterra se convirtió en uno de los fútboles más chidos de ver, más bonitos y que sobre todo contienen una unión tremenda unos con otros. Tan solo hay que ver algunos de los ejemplos y sí, hay algunos ejemplos de aficionados que todavía hacen una serie de locuras como lo que sucedió en el partido de hace unos días entre el Everton y Newcastle, pero ya es mucho menor este impacto y sobre todo hay una unión tremenda entre aficionados, clubes, personal y rivales. Antes de finalizar, tenemos que decir y mandar este mensaje que el fútbol no es de matar o morir, no es de vida o muerte. El fútbol se caracteriza por disfrutar, por entretenerse, por aprender y sobre todo por pasar un buen rato con tu familia y amigos. Siempre hay espacio para hacer chistes, para burlarse, para reírse, alegrarse o también para frustrarse o enojarse con tu propio equipo o con los rivales. Pero jamás se pone en juego tu vida. E ir a los estadios con la incertidumbre de salir a salvo de él no representa al fútbol, ni mucho menos gran parte del país. Tampoco es una situación que se deba tomar a la ligera y no es suficiente tener medidas económicas pequeñas y tampoco mandar un pequeño mensaje de paz y ya. Se deben de tomar medidas y sabemos que el mensaje viniendo de la afición es solo eso, un mensaje. Pero la Federación Mexicana, la FIFA y los clubes necesitan cambiar el rumbo de algo que nos debe poner a pensar en qué es lo que somos y qué queremos ser. El Mundial de 2026 tiene como una de las sedes a México y tenemos que despertar y ver qué México queremos mostrarle al mundo. Ahora es momento de que generes tu opinión. ¿Qué opinas de todo lo sucedido? Recuerda compartir, dale like, suscribirte y no olvides que este es nuestro programa, que también es tu programa, Espíritu Futbolero. Hasta la próxima y hay nos vidrios con un próximo video.